¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de tiempo con Dios. Un tiempo para edificarnos, un tiempo para que aprendamos más acerca de la palabra de nuestro Dios. Es ese tiempo para que tú te conectes allí, donde estés, con nuestro Creador. Gracias por acompañarnos y no se te olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y las advertencias para cuando estemos transmitiendo o haciendo un en vivo para que se puedan enterar. Gracias por estar aquí. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que sea Él obrando. Padre, yo te doy gracias en este tiempo por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje, Señor, nos vamos a edificar, Señor. Y yo pido que cada persona que esté allí, Señor, sea capacitada para recibir este mensaje. Gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy colocamos este espacio delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, comparta este mensaje, comparta con otras personas para que muchos puedan estar ahí conectados. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el pan de vida o el pan que da vida. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 6, desde el verso 22 en adelante. Y dice así: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de ese pan, le dijeron. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué palabra tan hermosa, o qué mensaje tan hermoso el que Jesús nos da a través de estos versículos, a través de este paso, cuando habían muchos discípulos o muchos seguidores de Jesús incrédulos y no creían a Jesús. Dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Entonces esta multitud estaba atenta a lo que Jesús estaba haciendo, y no precisamente porque eran muy espirituales, y no precisamente porque
querían conocer acerca del mensaje de Jesús, sino porque habían visto lo que Jesús hacía. No todo, obviamente. Habían acabado de presenciar cómo Jesús había multiplicado unos panes y habían sido saciados. Y dice en el verso 23, dice, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces le tenían la noticia, había el periodista de la época que estaba allí atento, que le estaban diciendo verbalmente cómo Jesús iba, por dónde andaba y qué hacía. Y vivían pendientes de eso, pero poco de la palabra, porque muchos de los que estaban ahí lo que hacían era criticar a Jesús, lo que hacían era llamarle mentiroso y bueno, y de muchas otras maneras. Y lo seguían así. Y dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señal, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús les dijo, bueno, están un poco cegatones y ustedes únicamente me buscan por las cosas materiales, mas no por las cosas espirituales. Dice, me están buscando porque pues quedaron llenos allí con... Ni siquiera se percataron de que había sido un milagro cuando se multiplicaron los panes, lo mismo que los peces. Y Jesús les dijo, yo les aseguro que ustedes me están buscando, no porque han visto señales. En pocas palabras les dijo, ustedes ni siquiera han escudriñado los rollos del Pentateuco, los libros de Moisés, ni mucho menos han leído los escritos por el profeta Isaías. No han visto las señales. Y así pasa en esta época, que muchas personas buscan a Jesús es cuando están pasando por alguna situación difícil. No digo que no haya que buscarlo, claro, hay que buscarlo. Pero debemos comprender que al Señor lo debemos buscar no solamente por lo que nos da materialmente, sino lo más importante, lo espiritual y sobre todo la salvación, que comprendamos a qué Jesús vino a esta tierra. Jesús, claro, te quiere sanar, de hecho Él sigue haciendo milagros en estos tiempos, pero son tiempos para que busquemos más del Maestro, para que busquemos más de corazón a Jesús, no solamente porque vamos a recibir un milagro o un beneficio, sino porque verdaderamente queremos un cambio en nuestra vida. Y Jesús les dice en el verso 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanecerá para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. La única solución o la única forma de acercarse al Padre es a través de Jesús, como Él decía, del Hijo del Hombre. Acercarnos a Él. Dice, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanecerá para vida eterna. Nuestra salvación es lo más importante en el trasegar de la vida espiritual, de la vida cristiana. Buscando a Jesús. Muchas veces tratamos de coger atajos para buscar a Jesús. Y Jesús no necesita atajos, Jesús no necesita intermediarios. Jesús necesita personas que le hablen a otras personas acerca de Él. Y tú puedes ser una persona de esas. Dice en el verso 28, entonces les preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¡Wow! Otra gran falla aquí. Bueno, está bien que pregunten, pero aquí malinterpretaron la palabra, como ocurre en muchas ocasiones.
que las personas memorizan un pasaje bíblico y lo repiten como lorito mojado, como se dice aquí en Colombia, pero no saben el significado, lo que quiere decir o lo que quiere transmitir ese versículo bíblico. Entonces el Señor les está hablando aquí a ellos, como abriéndole los ojos, y ya están entendiendo poco a poco, a trancas y a mochas, pero están entendiendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Pero lo que cierra aquí este verso dice, para poner en práctica las obras de Dios. Ellos pensaban y seguían convencidos de que éramos salvos o que eran salvos por obras, mas no por la gracia, como el apóstol Pablo nos lo enseñó a través de muchos pasajes, que somos salvos por la mera gracia de Dios, por la infinita misericordia de Dios. Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que debemos comprender. Está bien, le preguntaron qué debemos hacer, pero se le embarraron cuando dijeron para hacer las obras. Y no es por obras. Hay que hacer muchas cosas, hay que ser buena gente, porque muchas personas dicen, no, yo no me acerco a Dios porque yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo doy mercados. Yo hago una labor social. Eso hay que hacerlo. Humanamente hay que hacerlo. Por naturaleza humana hay que hacer esas cosas. Son las obras. Pero tenemos que obedecerle a Dios. Así como el mismo Jesús nos enseña a través de la palabra que Él le obedecía al Padre. Así como dice en este verso 29. Dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Y aquí el Él ha enviado está con mayúscula, la E, o sea, en Jesús. Dice que crean en Él que Él ha enviado, en el que el mismo Dios ha enviado. Que crean en Jesús. Esa es la esencia. Creer en Jesús. No coger atajos. Creamos en Jesús. Y la vida va a cambiar. Tu caminar va a cambiar. Con esto no te quiero decir que no vas a tener luchas, que no vas a tener dificultades. Con esto no te quiero decir que no te vas a enfermar. Con esto no te quiero decir que de pronto no va a tener cosas difíciles. No. Al contrario, de pronto el mismo hecho de seguir a Jesús, pues el enemigo no quiere que sigamos a Jesús. Entonces pues va a colocarnos, como dicen los costeños, el palo en la rueda. Y querernos trancar y hacer enredar. Pero es cuando más nos vamos a fortalecer en Dios y en Jesús. Cuando tú hagas una oración, cualquier pedido de oración, tú sellas diciendo en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice eso, que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús Él lo hará. Obviamente que no hay que pedir cosas con un despropósito, fuera de propósito. Y aquí en el verso 30 y 31 dice, y se le dijeron entonces, ¿qué pues hacemos? Tú como señal, para que veamos y te creamos, ¿qué obras haces? Y le recitan algo que a lo mejor verbalmente las generaciones anteriores les habían contado, porque la palabra se transmitía también verbalmente. Ese era un compromiso de generación en generación. Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de ese pan. No es Moisés, les está aclarando el Señor Jesús, el que les dio ese pan. Dice, porque el verdadero pan es el que baja del cielo.
es el que da el Padre. Ese es el verdadero pan. Entonces no es confundirnos. A veces el egocentrismo puede más que muchas cosas. He escuchado a personas decir: gracias a mí, gracias a esto, gracias a mi esfuerzo, gracias a lo otro, tengo lo que soy hoy. Y muchos se atreven a decir: hoy estoy de cumpleaños porque decidí nacer hace tantos años. Y qué equivocados estamos. Si no fuera por Dios, no estaríamos acá. Dios nos trajo así de sencillo. Dios nos colocó aquí en la tierra. Que hay que pasar luchas, que hay que pasar necesidades, y hay que pasarlas. Pero Dios es el que nos colocó aquí, hasta cuando Él decida. Y bueno, ya ellos fueron entendiendo. Ya cuando Jesús les aclaró que no fue Moisés el que les dio el pan, le dijeron: Señor, en el verso 34, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Y es lo que debemos decirle al Señor. Ya reconocieron, ya estaban reconociendo el señorío de Jesús. Y ya querían como colocarlo en práctica. Y es que comprendamos, que entendamos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. El trabajo, las propiedades, si son empresarios, si son empleados, bueno, si tienen un buen salario, si es universitario, todo esto es gracias a Dios. Ese es el verdadero pan del cielo. Miren lo que dicen estos siguientes versos. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Vieron las señales, vieron los milagros que Jesús había hecho, pero estaban cegados porque solamente querían de lo material, y por eso le pedían señales. Por eso le pedían muchas cosas, porque querían la parte material, mas no lo espiritual. Y es que le pidamos a Dios que Él nos abra el entendimiento para que podamos comprender la palabra, para que podamos depender de Él, para que podamos comprender por qué o para qué estamos en esta tierra, por qué o para qué nos está ocurriendo alguna adversidad, llámese enfermedad, llámese desempleo, como le quieras llamar o como la esté pasando esa situación. Es por algo. Y siempre que ocurre algo es porque Dios a través de eso nos quiere enseñar algo. Y aprendemos de esas experiencias que Dios nos permite. Y nos fortalecemos y crecemos espiritualmente. Porque debemos nacer a Jesús, caminar con Jesús, depender de Jesús. Y pedirle a Dios que cada día más nos acerquemos a Él. Y aquí para cerrar y para que oremos y para que compartamos esta enseñanza que es muy importante para otros. Para eso Dios nos colocó aquí, para llevar el mensaje. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, Jesús mismo está reconociendo. Lo reconoció allí. Yo no vine a hacer lo que se me diera la gana aquí, sino la voluntad del Padre que le envió. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echo fuera. Si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo esta señal, este podcast, como le quiera llamar, para mí es una enseñanza, es una prédica. Y es que usted comprenda que
Dios te escogió ya, porque Él mismo nos dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Él nos escogió. Y por eso Jesús recalca aquí: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Ya Jesús, ya Dios, el Padre, nos escogió para salvación, para vida eterna. Y Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Pero debemos hacer su voluntad. La voluntad del Padre. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Usted que de pronto ha recitado el Padre Nuestro muchas veces y lo ha repetido porque fue lo que te enseñaron. Pero Jesús, cuando alguien le dijo de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo Jesús? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea que cuando usted está confesando esta palabra, cuando le está recitando, no es algo en vano, porque ahí hay muchas cosas que también estaremos enseñando. Dice: hágase tu voluntad. O sea, cuando tú oras el Padre Nuestro, le está diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como también en el cielo. Y es que hagamos la voluntad de Dios. Es lo que Jesús demanda en estos tiempos: obediencia, y que hagamos su santa voluntad. Amén. Es hacer la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí del otro lado. Por cada persona que está allí en un hospital, que está en una cárcel, que está pasando por algún momento difícil. Y hoy te pido que tú, que eres el pan que da vida, Señor, tú des vida a cada persona que está allí. Oro por los enfermos, Dios, para que tú coloques tu preciosa mano en la vida de cada persona. Para que tú obres, Señor. Sabemos que tú haces milagros, los mismos milagros que hiciste hace más de 2020 y tantos años, los sigues haciendo hoy. Pero es bajo tu perfecta voluntad. Señor, que sea conforme a tu voluntad y no a la mía, Padre. Gracias, Papito Santo. Danos sabiduría, Señor, para saber elegir a los nuevos gobernantes de este cuatrenio que viene, Padre. Señor, aclara nuestros pensamientos. Hoy llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y decimos: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque Él es el pan que da vida. Gracias, Señor, por sanar y por restaurar y por abrir puertas, Dios. Gracias por mostrarnos tu propósito, por mostrarnos, Señor, tu camino a través de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y comparta este mensaje que, si fue de edificación para ti, para muchas personas también. Un abrazo y que el Todopoderoso les bendiga. Dios es el que da el pan de vida.